Bueno, vamos a ver hoy la revolución industrial, la primera parte centrada en la revolución industrial en Inglaterra. Es el modelo porque fue el primer lugar donde se produjo la industrialización. Fijaros que en cuestión económica, dejando al margen las consecuencias políticas de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, hablando económicamente y diría más, y socialmente, la revolución industrial es el hecho económico más importante de la historia de la humanidad desde la revolución neolítica. La revolución neolítica, sabéis que supuso que los hombres pasaran de una economía recolectora a una economía productiva, basada en la agricultura, y desde entonces no hay un hecho tan importante, una transformación tan importante como supone pues, el paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Por lo tanto, es un hecho fundamental que, como hemos dicho, se inicia en Inglaterra en el siglo XVIII y que de alguna manera todavía dura. Empezamos de la Revolución Francesa, gran parte del mundo todavía no está industrializada. Cuando otros territorios ya estamos en una fase postindustrial, una economía de servicios, con una revolución, con la que llama la tercera revolución industrial, basada en la tecnología electrónica, la informática, la energía atómica, etcétera, pero una parte del mundo todavía de economía, incluso seguramente si habláramos con detalle, pues en zonas del Brasil o de Borneo, pues están en una economía paleolítica. La gran parte del mundo está en una economía agrícola, o una gran parte de África, y otra parte del mundo está industrializada. Es por lo tanto, aunque la vamos a ver centrada en Inglaterra, el origen, pero es un fenómeno que se extiende desde Inglaterra, se va a extender por todo el mundo, primero el mundo occidental, y poco a poco por los demás continentes. Vamos a ver, por lo tanto, los orígenes, los factores que la producen, cómo se relacionan, las consecuencias demográficas, y el próximo día veremos las sociales. Distinguiremos las dos fases, aunque repito que algunos autores hablan de una tercera revolución industrial, decimos básicamente la primera y la segunda, y explicaremos por qué otras naciones, sobre todo en el caso de España, pues no se produjo esa industrialización o se produjo o tuvo lugar muy tardíamente. El esquema es, por lo tanto, es este: primera revolución industrial, con los factores que la producen, la relación entre esos factores; la segunda revolución industrial, como una extensión de la primera y también como un cambio en algunas las industrias, las energías, etcétera; el caso de España; y el movimiento obrero y socialismo como una consecuencia de la revolución industrial. No se podría entender el movimiento obrero, no hubiera habido un movimiento obrero como ha habido o como hubo si no hubiera habido una industrialización. Habría habido otro tipo de revuelta agrícola, pero no el pensamiento socialista, sobre todo marxista, basado, como sabéis, en la emancipación del obrero industrial. Fijaros que entrando ya en la primera revolución industrial, vamos a intentar que veamos que se trata de un proceso retroalimentado, autoalimentado, un proceso simultáneo en diferentes sectores. Nosotros vamos a ver primero la revolución agrícola, luego la demográfica, luego veremos el papel del gobierno, la siderúrgica, la textil, pero todo se da a la vez, y todo se relaciona con todo. La revolución demográfica tiene que ver con la revolución agrícola, pero obviamente que haya más población también implica más demanda de telas, más demanda de vestidos, lo cual también estimula a la revolución textil. El que los agricultores ganen dinero les permite acumular capital que pueden utilizar, por ejemplo, para que sus hijos pongan fábricas, que es algo que hemos visto en nuestro terreno, por ejemplo. Si vemos los orígenes de la revolución industrial en esta zona de Alicante, pues los primeros que ponen fábricas, a lo mejor no tienen dinero, pero tienen un padre que tiene un terreno que lo puede hipotecar. Hay una relación entre unos sectores y otros, o por ejemplo, el hecho de que se utilicen muchas máquinas con metal muy complejas en la revolución textil, pues lógicamente favorece la revolución siderúrgica, que es la que fabrica esas máquinas.
Y todo está interrelacionado y se produce simultáneamente entre 1750 más o menos y la mitad del siglo XIX, cuando ya hablamos de una segunda revolución industrial que se extiende a toda Europa y que ya tiene otros sectores como más importantes. Por lo tanto, revolución industrial en sentido estricto es una transformación de la economía con nuevas tecnologías y nuevas unidades de producción, pero en sentido amplio es mucho más que eso. Es una transformación que afecta a todos los ámbitos, es decir, social, político, además de económico, cultural, por supuesto. Es una transformación radical de la sociedad, repito, que solo se puede comparar con la que supuso la llegada de la agricultura a la sociedad paleolítica. Y las fases, repito que vamos a distinguir primera y segunda solo, con 1850 más o menos como fecha de transformación, pero también os he dicho que hay quien habla de una tercera revolución industrial, porque hay nuevas energías, básicamente la atómica, y nuevos sectores, básicamente el informático, el electrónico, las comunicaciones, etcétera, que tienen una Si vemos la economía tradicional y la nueva economía, pues en la economía tradicional había un predominio de la agricultura, una industria artesanal y una producción modesta de mercancías. Había pocas cosas, se fabricaban pocas cosas. Básicamente uno fabricaba lo que consumía, porque había también poco comercio, poca especialización. En la nueva economía pues hay una utilización de la máquina, unas energías, por lo tanto, además de la energía animal, que es la tradicional, o la hidráulica, que fue mejorada hasta el extremo, pues aparecen nuevas fuentes de energía. La primera de ellas, aquí pone vapor, pero el vapor se produce con carbón, como sabéis, porque la leña produce poco y es poca. Y aparece sobre todo la fábrica, como unidad de producción, frente a ese taller o esa casa donde trabaja el campesino por la noche o por la tarde, aparece la fábrica como gran centro de producción. La fábrica mecanizada, y ya no hay pocos bienes, sino que vivimos en una sociedad, lo que se ha llamado la sociedad de consumo. Eso ya en el siglo XX, pues ya a finales del siglo XX ya hemos llegado al extremo de, bueno, 7 coches en una casa. ¿Cuántas teles hay en casa? Pues hay una en el aseo, otra en la cocina, otra en el comedor, otra en la habitación del niño. Una sociedad súper consumista en la que hoy nos encontramos, que es fruto, lógicamente, de esta revolución industrial. Visto con palabras, pues lo vemos: economía agraria en el antiguo régimen, economía industrial, escasez, pobreza, diríamos, en el antiguo régimen, abundancia, consumismo en el mundo moderno, población rural frente a población urbana, autarquía, que es decir, que consumo lo que produzco o produzco lo que consumo, frente a integración y especialización. Sociedad estamental, nobles, clero, tercer estado, contra la sociedad de clases. Sociedad de clases donde básicamente hay dos clases: la clase propietaria, la clase trabajadora, y si queremos una clase media profesional, o obreros cualificados, comerciantes, etc. Población estancada frente a un rápido crecimiento de la población. Fijaros que España, por ejemplo, desde los romanos a los reyes católicos apenas cambió la población en España. Se habla de 5 millones. 15 siglos y la población no aumentó prácticamente. Al contrario, en alguna etapa se redujo hasta los 3 millones de habitantes. En los últimos 5, de los reyes católicos al siglo XVIII apenas aumentó 1 millón. Y del siglo XVIII aquí pues hemos pasado de 6 o 7 millones a 40. Es una idea. Hablamos de rápido crecimiento, y España no es de los países donde el crecimiento haya sido más importante. Y la producción en el taller del artesano, o en el domicilio mismo del artesano, donde está el taller, o donde el agricultor trabaja por la tarde, a la fábrica como centro de producción. Vamos a ver, por lo tanto, ese proceso múltiple: revolución agraria, demográfica, comercio, transportes, la industria propiamente dicha, que se centra en el algodón, y la siderúrgica o metalúrgica, la participación del gobierno, la reforma política que se realiza para potenciar y acompañar a esta revolución. Hay una pregunta que surge siempre: ¿por qué Inglaterra y por qué siglo XVIII?
podía haber habido, ¿por qué no hubo una revolución industrial en la época del Imperio Romano? Es una pregunta que algunos se han hecho. Tecnológicamente no había una diferencia tan grande en el conocimiento científico, digamos, entre la época del helenismo, de los romanos y helenísticos, o del siglo XV. No había lo que había eran circunstancias sociales. En la época imperial había tanto esclavo, la mano de obra era muy barata y no había un aliciente, digamos, para hacer técnicas que abarataran el coste de la mano de obra, porque trabajaban los esclavos y el coste era casi algo de lo que se ha hecho. Pero en el caso de la Inglaterra del siglo XVIII se dan una serie de circunstancias que otros países pueden cumplir algunas de ellas, pero que solo en Inglaterra confluyen todas, todas a la vez y todas en un momento determinado. Primero, un medio físico favorable. Por ejemplo, la morfología. Inglaterra, sabéis que es un país alargado y con entrantes y salientes, y hablo de Inglaterra, porque Escocia es otra cosa, Escocia es un país montañoso, con dificultades de acceso, pero Inglaterra es una gran llanura alargada donde ningún sitio está a más de 100 kilómetros del mar, es una gran llanura, no tiene ninguna montaña de más de 1000 metros prácticamente, donde por lo tanto es barato hacer canales, hacer caminos o redes de ferrocarril, donde además el clima es húmedo, por lo tanto hay ríos y además son navegables, porque tienen agua suficiente, hay agua para los canales por lo tanto, y además se da la circunstancia de que tienen esa agua abundante para la energía hidráulica, no tenían bosque porque ya se había deforestado bastante, pero sobre todo en la primera fase utilizan el agua de los molinos de agua, y en la segunda fase tienen el carbón. El carbón al principio se quemaba mal, lo utilizaban en las casas, pero ardían peor que la leña, y hasta que no aprenden a meterle oxígeno con la máquina, cuando el carbón saca todo su producto. La máquina de vapor, a la vez que quema el carbón, le introduce aire en la caldera para que haga mucho más. Entonces se convierte en el carbón en la gran fuente de energía de la revolución industrial. Pero además de tener, por ejemplo, había hierro pero muy malo, y el hierro lo van a traer, por ejemplo, de Suecia o del País Vasco. Había un desarrollo económico previo muy importante. Y Londres ya era la ciudad más grande del mundo, y tenía ni más ni menos que 750.000 habitantes antes de la revolución industrial. Lo cual quiere decir que había un gran mercado ahí para abastecer, que ya era abastecido, pero que podía absorber mucho más a medida que la población aumentara su riqueza, la capacidad de absorción de productos pues era muy grande. Y claro, al estar la población unida, junta, pues eso también es una ventaja indudable. Luego había una artesanía de la lana desarrollada en manos de los gremios, pero que ya Inglaterra exportaba productos de lana, se habían llevado la merina de España, la habían mezclado con la suya, las ovejas, sabéis que hasta el siglo XVI la mejor lana era la de España, la lana merina, estaba prohibido sacar el ganado merino, los ingleses lo sacaron, lo mezclaron con la suya de los cuernos, y hicieron una raza que era, tenía lo mejor de ambas, y pues hicieron una lana muy buena. Y ya tenían una tradición comercial muy fuerte, porque como luego veremos, Inglaterra tenía la mayor flota comercial del mundo, y tenía rutas a todo el mundo por el colonialismo. También había tenido un desarrollo científico-técnico importante, que por ejemplo, el ejemplo de Newton, en España no se había dado. ¿Por qué? Porque la Inquisición prohibía que cualquiera que investigara alguna cosa. Galileo dijo que el mundo giraba en torno al Sol, y enseguida la Inquisición lo metió en la cárcel, de manera que en los países católicos el desarrollo científico estaba muy limitado. Pero además tuvo Inglaterra un gobierno que propició la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se había dado ya la revolución política a finales del 17. Hubo, como decíamos, un cambio de régimen, la dinastía Estuardo fue sustituida por la dinastía Orange, y había ya un cierto apoyo al desarrollo agrícola, había también, se abolieron rápidamente los privilegios de los gremios, se desamortizó la tierra de la iglesia ya a finales del 17 y en el 18, cuando en España no se hace hasta el 19 y bien avanzado, y había sobre todo un parlamentarismo burgués, con un parlamento en manos de las clases propietarias, de las clases activas, los terratenientes como propietarios agrícolas y los industriales como propietarios y comerciales, como propietarios en la Cámara de los Comunes, lo cual hace que ellos
desde el gobierno favorecían el desarrollo del comercio y luego de la industria, tanto en la política interior como en la política colonial, de expansión colonial, pero expansión colonial a costa de los competidores. Por ejemplo, cuando Inglaterra conquista el Canadá, no solo conquista el Canadá, sino que le quita el Canadá a Francia. Cuando conquista la India, no solo conquista la India, sino que impide que Francia y Portugal, que también tenían colonias en la India, entren hacia adentro y se hagan con la gran, digamos, fuente de materias primas y la población que consume sus productos. Por ejemplo, la guerra del opio, sabéis que los chinos, en un momento dado, por el mal que producía el opio, prohíben la importación de opio que los ingleses llevaban desde la India, y el gobierno inglés le envía las cañoneras que bombardean las ciudades costeras chinas y obligan al emperador a firmar un tratado que admita la venta libre del opio. La guerra colonial más vergonzosa posiblemente de la historia, pero todo eso propiciaba los negocios de los que formaban el Parlamento que dirigía el gobierno. Si hablamos de las dos fases, la primera, fijaros que tiene la energía en el vapor, es decir, en el carbón, que es el que produce el vapor, mientras que luego en la segunda fase pues será la electricidad y el petróleo. El sistema de propulsión es la máquina de vapor, la caldera, frente al motor eléctrico de explosión de finales del 19 y principio del 20. Las industrias básicas son la textil, del algodón, y la siderometalúrgica, que ahí lo ponen separado, pero prácticamente la misma. Mientras que en la segunda fase pues hablamos de la industria química, de la eléctrica, del automóvil, de la gran industria del siglo XX. El mercado, en la primera fase, un mercado nacional o internacional localizado. En la segunda, esto no es verdad del todo, porque ya en la primera es un mercado mundial, pero bueno, aquí en el otro se hace todavía, si queréis, más globalizado. Y en la primera no hay una conciencia en la mano de obra, no hay una organización política del proletariado, y en la segunda fase de la revolución pues aparece lógicamente los sindicatos, aparecen los cobran fuerza, los sindicatos, los partidos de los trabajadores, etc. Sabéis que es en Inglaterra donde se forma el primer partido de los trabajadores, el partido laborista, labor de trabajo. Es un partido hecho por los sindicatos. La primera revolución industrial, vamos a ver primero la revolución agraria, ese aumento de productividad, cómo se consiguió y qué consecuencias va a tener. Fijaros, cuando hablo aumento de productividad agrícola, lo midamos como lo midamos. ¿Y cómo lo podemos medir? Lo podemos medir por unidad de superficie, producción por hectárea, aumenta 10 veces más. O lo podemos medir por mano de obra, producción por trabajador, por 8 horas de trabajo de un trabajador, también se multiplica por 8 o 10 veces. Hoy hay un aumento, no que se produzca más, sino que se produce más por superficie cultivada y por trabajo invertido. ¿Y por qué se produce más? Pues se produce más, primero por los cercamientos, que luego veremos que dan libertad de cultivo, que lógicamente favorecen al que tiene más iniciativa. Luego las nuevas técnicas, que veremos el arado nuevo, los nuevos sistemas de rotación que acaban con el barbecho, la extensión de nuevos cultivos, no quiere decir que aparezcan ahora, sino que ahora se van extendiendo y utilizando cada vez más, como la patata, el rábano, el nabo, la remolacha, las azucareras, cultivos que no agotan el suelo y que producen además un forraje para la ganadería, con lo cual la ganadería se convierte en una ganadería intensiva, ya no es la ganadería que está suelta por allí, sino que está estabulada y que además uno puede controlar, regular mediante la selección de la especie, cruzando. Tenéis la imagen esa de la Inglaterra rural del 19, donde hay concursos a ver quién tiene la oca más grande o el cerdo más gordo. O sea, fotos el dibujo de un cerdo gigantesco que llevan a un concurso, ese tipo de imagen de una sociedad que vive para mejorar la rentabilidad agrícola. Porque, por ejemplo, aquí vemos lo del barbecho. Fijaros que en el siglo XVIII, en una sociedad atlántica, normal, Inglaterra, norte de Francia, norte de España, pues cada año en el sur peor, pero en una tierra normal, ni muy buena ni muy mala, cada año el 25% de la tierra no producía, porque se dejaba en barbecho para que descansara, porque si no se agotaba. Entonces, luego se iban girando las hojas, donde había barbecho se cultivaba cebada, y al año siguiente se cultivaba trigo, y al año siguiente se dejaba el barbecho. Pero
cada año habían 4 hojas, un 25% que no producía nada. Con el nuevo sistema, a lo mejor puede decir, pues parece que haya menos trigo, de hecho allí hay 4 hojas y aquí solo hay 3, pero no hay nada que no produzca. O produce trigo, o produce cebada, o produce nabos, o produce berzas, o produce trébol. Todo esto, lo que no se come, porque el trébol no lo comemos, el trébol se lo comen los animales, y los nabos, pues no hay mucha costumbre, también hay algún tipo de remolacha que se come, pero normalmente también es producto para el ganado, con lo cual no produce directamente un alimento, produce un alimento que va al ganado, que luego produce un alimento, con lo cual aumenta la rentabilidad y multiplica la productividad, al margen de que uno ponga otras mejoras que luego veremos. Cercamientos. Los cercamientos, primero había cercamientos privados. El sistema antiguo era un sistema más o menos comunal, donde las hojas estaban preestablecidas, había en un municipio, en una parroquia, 3 zonas, una zona se dejaba en barbecho, en otra se plantaba cereal bueno, trigo, en otra cereal malo, cebada, por ejemplo, y luego iba girando. Entonces un agricultor tenía que tener un trocico, valga la expresión, en cada parcela, en cada hoja, para todos los años tener trigo, tener cebada y tener donde meter las ovejas. Tenía que tener todo. Por lo cual tenía su propiedad dividida, fragmentada. Luego había unas tierras comunales donde todos podían coger leña, cazar conejos, producir, o coger cualquier otro tipo de producto forestal, tipo setas y demás, o espárragos para complementar, o esparto en el caso de España, para complementar la rentabilidad de los, sobre todo de los pobres, de los que tienen menos. Cercamiento significa que cada uno se queda una parcela, agrupa las parcelas y cada uno planta, se divide lo que es común y cada uno planta lo que le da la gana. Y la palabra viene porque lo cerca para que nadie le pueda entrar a robar, para que el ganado no se escape. Físicamente también hay una transformación porque se cerca. Como, claro, en cuanto hubiera 4 que se negaban, no se podía hacer la privada. Se aprobó por el Parlamento una ley de cercamientos que con que el 80% de la propiedad, es decir, de los dueños de la superficie que se impusiera, el 80% lo pidieran, el Parlamento lo autorizaba. Y los otros, aunque no quisieran, tenían que ir a la concentración parcelaria y la distribución de los bienes comunales. Si os pregunto a quién benefició, a los ricos, a los pobres, a los terratenientes o a los minifundistas, pues todos veréis que beneficia más a los que más tienen. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tienen dinero y porque tienen dinero para hacer los cercamientos, tienen dinero para luego mejorar las técnicas, y los pobres que a lo mejor vivían de lo poco que les daba su tierra, más de lo que cogían de leña, más lo que cogían de lo que fuera, pues ahora se quedan sin nada. Prácticamente se quedan con unidades que a lo mejor no les producen ni el mínimo, las tienen que vender a los ricos y se tienen que ir a trabajar o para los ricos o a trabajar a la industria textil o a la industria siderúrgica. Pero claro, al que se queda le da más tierra y sobre todo le da más libertad para mejorar los cultivos. Expulsa mano de obra a la industria, aumenta el área de tierra cultivada porque la zona de pasto comunal, a veces incluso zona boscosa que se tenía para producir leña, pues todo se reparte, se rotura y todo va a producir y permite mejorar las técnicas de cultivo, porque ya cada uno hace sus inversiones y hace sus cálculos y se lleva sus beneficios. Fijaros cómo cambia el paisaje. Aunque no lo parezca, este es el mismo pueblo, la misma parroquia, en 1700 y en 1870, un siglo y medio después. Aquí vemos territorio comunal, pasto para ganado comunal, las parcelas pequeñitas y alargadas, con las 3 hojas, campo norte, campo este, campo oeste, cada una se cultivaba, se dejaba el barbecho, se cultivaba, se ponía para el ganado, y lo que resulta, toda la tierra agrupada en bloques y separada, porque eso que se ve ahí son cercas que uno planta, para que su ganado no se vaya, para que entre vecinos tenga esa libertad de producción. Claro, aquí a lo mejor habían 100 propietarios, a lo mejor aquí hay 25, porque tienen 4 veces más tierra, y algunos mucho más, y por tanto producen mucho más. Fijaros cómo se extendieron los cercamientos antes y después. Los rojos son los de la nueva ley, que aún los favoreció más en 1800, y cómo se extendieron por toda Inglaterra
las leyes de cercamiento, leyes que aprobaba el Parlamento una a una. Las parroquias se ponían de acuerdo, buscaban un abogado, presentaban un pleito, una demanda al Parlamento que lo autorizaba. Y si uno no quería, pues tenía que tragar, siempre que no fuera en contrario, más del 20% de la propiedad. Y ese es el resultado del campo abierto, sin separación, a aquella foto que se ve en los campos cerrados, las parcelas separadas, lo que se llamaba el open field, el campo abierto, como sabéis, open field, frente al bocage, que es una palabra francesa, que es el resultado de eso. Y luego la mecanización. Fijaros que en una fecha tan temprana como 1701, un pionero de la agricultura, se llamaba Jethro Tull, luego hay un grupo de rock que se llama así, os sonará, Jethro Tull inventó una sembradora, y 30 años después apenas la había vendido, hasta el punto que publicó un libro que explicaba lo que hacía y cómo se reparaba y todo para promover la sembradora esta, la nueva labranza con tracción equina. En la misma fecha de 1730 se introdujo el nuevo arado, un arado tirado por caballos en vez de por bueyes, que con 2 caballos hacía la faena de 4 bueyes y entraba más en la tierra, producía un ahorro importante. Y en una fecha tan temprana como 1780 aparecen ya trilladoras, movidas por caballos, pero que ya hacen la faena de ir trillando, que claro, no que segando, pues todavía mucho más. Y luego ya a finales del 19 aparecen los tractores, primero a un poco tiempo tractores de vapor y enseguida tractores de gasolina, que son los que, pero hablamos, fijaros, los tractores de gasolina de 1900. Aquí en la guerra civil no había todavía ningún tractor, los tractores son de los años, como poco de los años 30 hasta los años 50. Y también se va a mejorar el abono, primero trayendo abono natural, a partir de los animales que hay. El abono natural sabéis que viene sobre todo del Perú, que es el famoso guano del Perú, y pronto se fabricará, como sabéis, con los fosfatos industrialmente, que es toda la industria química, que ya después de la segunda fase de la química. Esta es la trilladora de Fortuny, que para 1700 era una máquina de una complejidad, como podéis ver, tremenda, y nos dice un poco del espíritu que había ya emprendedor en una fecha tan temprana como esa. Fijaros que había sobre todo una mentalidad empresarial. Mantous, que es un autor que visita Inglaterra a finales del siglo XVIII, dice lo que ha transformado el campo inglés es la mentalidad mercantil, la mentalidad comercial de los agricultores. Fijaros que el propio rey tenía una granja modelo, tenía una granja experimental y le llamaban el granjero George, eso a él le llenaba de orgullo tener una granja. Pero por ejemplo un lord que era propietario de grandes territorios, pues hizo una campaña a favor de la introducción del nabo, hasta tal punto que la prensa satírica le puso de mote Lord Turnip, que es nabo, y cuando dice nabo con el doble sentido que también tiene en castellano como en inglés el término, un poco ridiculizándolo, pero era de la nobleza que se preocupaba por temas agrícolas. Luego los industriales, según se enriquecían, volvían al campo, también muchos de ellos, es decir, el dinero que habían ganado con el textil, luego lo invertían en granjas que dieran una complementariedad a sus recursos, al mismo tiempo que los que sí ganaban dinero en la agricultura también tendían a abrir fábricas, y se publicaban libros y revistas, en algún caso hubo hasta semanales sobre temas agrícolas, algo que nos demuestra pues, esa efervescencia y esa preocupación por el rendimiento de la tierra. ¿Qué consecuencias tiene la revolución agrícola? Pues lógicamente alimenta a la población, disminuye los costes de la producción agrícola y por lo tanto permite que se vaya alimentando cada vez a más gente a menos precio. Aumenta los ingresos del campesinado y también les convierte en clientes de la industria, es importante obviamente. Hemos dicho que libera mano de obra, lo cual hace que puedan ir a trabajar a la ciudad, a trabajar a la industria a bajo precio. Y produce beneficios importantes a los que lo hacen a gran escala y con métodos nuevos, y esos beneficios ¿dónde van a parar? A la misma agricultura, pero también a otros sectores. A veces no el mismo, sino su hijo, el hijo del agricultor por una fábrica, o el agricultor enriquecido compra acciones de un canal o acciones del ferrocarril, porque quiere diversificar riesgos y tener
vivir de una renta. Y luego la mecanización del campo, los propios cercamientos consumen productos de hierro que estimulan la industria metalúrgica, siderúrgica. Tanto revolución agrícola y revolución demográfica se alimentan mutuamente. El incremento de la población crea demanda de productos agrícolas y la producción agrícola permite el crecimiento de la población. Fijaros que hablamos de inversiones que se realizan cuando hay expectativas de negocio. Si la población crece, aunque fabriquemos cada vez más barato, sin embargo hay una demanda creciente, el precio tiende a subir, aunque sea moderadamente, lo cual favorece que se puedan invertir a largo plazo. Es un círculo virtuoso, frente al círculo vicioso, es un círculo virtuoso que se retroalimenta. ¿Qué es la revolución demográfica y por qué se produce? Fijaros cómo era la natalidad en el antiguo régimen. Pues había una alta natalidad, 33 por 1000, mínimo anual, una natalidad importante. Pero también la mortalidad era significativa, aunque era más baja la mortalidad que la natalidad, pero lógicamente eso producía que la población creciera de manera natural, aunque en el caso de la infantil, la mortalidad infantil era muy alta, un niño de cada 5 no llegaba a cumplir el año. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que la población que estaba creciendo 20 años, luego una guerra, una epidemia, una hambruna, una sequía, ¡pum!, bajaba la población y volvía al nivel anterior, o pues se quedaba por debajo, hasta volver a recuperar. Visto lo que decíamos, España en 15 siglos apenas aumenta la población, decíamos el gráfico, así, para volver al punto de partida. Algo de 5 millones de habitantes, cientos de miles arriba, cientos de miles abajo. Y una población que además estaba masivamente en el campo, distribuida cerca del lugar de producción. ¿Qué pasa con la revolución industrial? La natalidad se mantiene alta, pero la mortalidad empieza a descender. En 1780, por ejemplo, es el 27 por 1000 y a finales de siglo ya solo el 22 por 1000. ¿Por qué? Pues sobre todo porque hay una mejor alimentación. Mejor alimentación, la gente se muere menos, tiene menos enfermedades, y eso es una cosa tan sencillo, pero si además hay una mejor higiene, pues el algodón, por ejemplo, o las ciudades que crecen empiezan a tener alcantarillado, que es importantísimo, con lo cual el agua deja de ser un elemento contaminante, y antes en el campo, en las ciudades se bebía mucha cerveza, incluso se le daba a los niños porque la cerveza, sabéis que el agua se hierve, eso hace que no fuera tan mala o tuviera enfermedades como la propia agua. Y acaban sobre todo las crisis periódicas. ¿Por qué? Porque al mejorar el transporte, al asegurar la producción agrícola, ya no hay esas hambres. Hay epidemias, de cólera, todavía en el siglo XX hay alguna epidemia importante, pero ya no hay hambrunas. Ya no hay hambrunas porque cuesta muy barato traer, sobre todo trigo, de otros lugares, por mar, por ferrocarril, y los mercados se unifican y eso permite que ya no haya esas crisis demográficas tan habituales y tan radicales. De manera que, por ejemplo, la población de Inglaterra, de Gran Bretaña, que se centra el crecimiento en Inglaterra, en 1750 era de 7 millones, y fijaros cómo a finales de siglo ha aumentado un 30%, que es significativo, pero en 1820 ya ha aumentado un 50%, es decir, un 100%, es decir, se ha duplicado la población en apenas de 1750 a 1820, en apenas 70 años. Teniendo en cuenta que además habría que sumar los que emigraron al Canadá, a Australia, a Sudáfrica, que también es una cifra importante. Y la población ya no está en el campo, sino que acude a la ciudad donde están las fábricas, donde hay más trabajo. Si lo vemos en el gráfico, pues este es el típico gráfico que se pone del antiguo régimen demográfico, la población, la natalidad alta, la mortalidad, que era en 1700 tan baja, pero llegaba algún momento que incluso la superaba, y como a partir de 1740-50 empieza a bajar, en algún momento baja menos, pero ya hay una tendencia clara a descender, por lo cual la diferencia entre natalidad y mortalidad produce el crecimiento absoluto de la población. También es verdad que incluso crece la natalidad. ¿Por qué? Porque la gente, al tener mejores perspectivas económicas, se casa antes. Y al casarse antes aumenta el periodo fértil de la mujer, con lo cual aumenta también la fertilidad un poco. No es igual, ahora por ejemplo hay pocos niños porque las mujeres se casan tarde. Las mujeres y los hombres tienden a casarse tarde, pero eso
crecimiento primero en Inglaterra, que luego a medida que Europa se industrialice, pues se extenderá al continente. Aquí lo vemos cómo crece, casi en vertical, y fijaros cómo en cuanto a la dedicación de la mano de obra también se ve un cambio importante. En 1700 casi 2/3 de la población se dedicaban a la agricultura. En 1840, 150 años después, apenas se dedicaba 1/3. Si siguiéramos, hoy en Inglaterra apenas el 5% de la población activa es población activa agrícola. La industria no deja de subir, lógicamente. En la tercera fase, sabéis que la industria se paraliza y se desarrollan los servicios, pero la agricultura no deja de bajar hasta ese 5%, que más o menos es el límite mínimo que tienen países como Inglaterra o en menor medida Alemania. Francia tiene algo más. Fijaros en cuanto a la localización de la población en Inglaterra se centraba en el sur. Era una población agrícola, el sur era más productivo, todo el sur de Inglaterra era la zona más poblada. Con la revolución industrial hay un desplazamiento de la población, veis aquí las flechas, del sur hacia el norte, dejando al margen el 1.000.000 de habitantes de Londres. Se desarrolla Manchester y Liverpool, en Lancashire, con los grandes centros textiles y la producción de carbón. Y hoy sabéis que la zona más poblada después de Londres es esa zona entre Liverpool y Manchester, hay más riqueza y mejores equipos de fútbol, porque tienen más dinero, en definitiva. Luego hay una zona aquí en el sur de Gales, donde también hay un desarrollo por el carbón, y muy pequeña en Newcastle, en el norte, que hay también carbón, y en Glasgow, que se convierte en la ciudad industrial frente a Edimburgo, que es la ciudad histórica de Escocia, se convierte en Glasgow en el centro industrial. Pero la industrialización de Escocia es muy pequeña, la de Gales está muy concentrada en el carbón, el famoso carbón de Gales, y en Irlanda es inexistente. La gran revolución industrial tiene lugar en esta zona y en el propio Londres, por su tamaño también de capital comercial y de servicios. Comercio internacional. Fijaros que es importantísimo. Inglaterra ya tenía antes de la revolución la mayor flota, flota comercial, también flota de guerra. Se hablaba de que habían 100.000 marineros, que eran la mano de obra más importante fuera de la agricultura. Que lógicamente en época de guerra pues, se podían movilizar, los barcos militarizar, y por eso la flota de Inglaterra era más grande que la de Francia y la de España juntas, que decimos que derrota en Trafalgar. En 1750 se acaba con el monopolio de las compañías de las Indias orientales y occidentales y se permite el libre comercio con todo el mundo, a los comerciantes, a los inversores. Y eso convierte a Londres, a la bolsa de Londres, en el centro financiero prácticamente mundial. Todavía hoy sabéis que los seguros marítimos están en la bolsa de Londres, el famoso Lloyd's de Londres, del Instituto Mundial de Seguros Marítimos. Y todo eso viene favorecido, como decíamos, por el gobierno, lo va favoreciendo a sus comerciantes para que hagan grandes negocios. Se importan especias, té, cereales, maderas de todo el mundo y se reexportan a toda Europa. Fijaros que en 1790 Europa asume el 85% de las reexportaciones. Por eso Napoleón, decimos el otro día, que para acabar con los ingleses, como no los puede invadir por mar, lo que hace es el bloqueo continental. Si no nos pueden vender a Europa sus productos, su economía entrará en bancarrota. Por lo que luego invade Rusia porque el zar se sale de ese bloqueo continental. Y fijaros que ese comercio permite acumulación de capitales, porque los barcos pueden no llegar, porque si el barco llega lleno de pimienta, es un gran negocio. Los barcos que van con esclavos eran un gran negocio. Entonces, esa acumulación de capitales permite invertirlos en otros sectores. Pero también da salida a los productos industriales. ¿Por qué? Porque las rutas marítimas existen ya. Cuando se empiezan a vender algodón, los barcos ya van. Van a la India, van a África, van a Europa, van a China, van a Rusia, ya van. Y cuando ya el barco va, pues es más fácil que haya un mercado para los productos que se producen de donde sale el barco. Luego hay un acceso barato a las materias primas. No hay una dependencia de un solo proveedor. El algodón se trae de Estados Unidos, pero también se trae de la India, también se produce en Egipto. De manera que si los americanos suben el precio del algodón, pues en vez de consumir el algodón de Georgia, se consume del Nilo.
con lo cual la materia prima, al tener muchos proveedores, tiende a mantenerse baja. Y luego, sobre todo, hay una mentalidad empresarial, porque no hay ninguna empresa de tanto riesgo como el comercio marítimo, y eso acerca a los seguros, las compañías por acciones, todo lo cual se va luego a utilizar en sectores como la siderurgia o los canales o el ferrocarril, que requieren sociedades por acciones y mucho dinero en circulación. Y luego, claro, el propio comercio, una ciudad como el propio Londres o como Liverpool, pues son centros de consumo gracias a que eran grandes puertos de mar, donde había gran consumo de productos textiles, alimenticios. Los transportes se revolucionan, ya hemos dicho que tiene una ventaja comparativa a Inglaterra, tiene esa proximidad a la costa, esas ventajas fluviales, con ríos llanos y caudalosos y un relieve llano para los caminos. Pero la gran novedad fue que en vez de invertir el Estado en construir los caminos, que es donde se inicia la revolución de los transportes, lo que hizo el Parlamento fue aprobar leyes, no que hizo las leyes de acercamientos, leyes de peaje. De manera que yo propongo arreglar un camino, me lo ceden el camino, yo arreglo el camino con mi dinero y el que va a pasar por allí me paga para pasar por el camino. Y así se hacen puentes, caminos y todo tipo de construcciones que, por ejemplo, hacen que el viaje de Londres a Bristol, que llevaba 2 días, se reduzca a 16 horas, viaje en diligencia, como la película de americano. De 2 días a 16 horas ya era una reducción. Fijaros si había demanda de mejora de caminos, que cada día de Londres salían 1.500 diligencias al resto de Inglaterra. Aparte del transporte marítimo, de cabotaje o fluvial que pudiera haber, diligencias de caballos, de ruedas, 1.500 diarias. Y eso llevó, al haber mucha materia prima para transportar, sobre todo carbón, y demanda de mejora del transporte, llevó a las grandes inversiones, y ya no son los caminos. Los caminos son relativamente baratos, pero son relativamente cortos. Las grandes inversiones son los canales y sobre todo el ferrocarril. Los canales para llevar productos de peso, lógicamente. ¿Qué consecuencias tiene esta revolución de los transportes? Pues la más importante es que se abaratan las mercancías. Por ejemplo, cuando el duque de Bridgewater acaba el canal que lleva su carbón a Manchester, el precio del carbón en Manchester baja a la mitad. Grandes beneficios para él y grandes beneficios para los que tienen que comprar ese carbón, que antes lo traían con carros y ahora lo traen con barcazas. Por ejemplo, los grandes beneficios que van a producir los canales y luego el ferrocarril pues permiten que se inviertan en otras industrias, pero a su vez esos canales requieren grandes inversiones que vienen de la agricultura, del textil y del comercio, porque hablamos de inversiones a muy largo plazo y muy costosas. Y esto es lo que produce grandes beneficios, pero a largo plazo, siempre con compañías por acciones, porque nadie tiene dinero para hacer un canal. Ni siquiera el duque que lo promovió era el dueño del 100%, sino que lo que hizo fue una sociedad por acciones. Y lógicamente los canales, los puentes, pues todo consumen mucho hierro y estimula la industria siderúrgica y no digamos el ferrocarril, como su nombre indica, el de hierro. Y ocupa mucha mano de obra, sobre todo al principio, y un desarrollo tecnológico, sobre todo de la ingeniería, que os podéis imaginar. Fijaros que el primer puente de hierro prefabricado, diríamos, traído desde la siderúrgica, se construye en Inglaterra en una fecha tan temprana como 1780, casi un siglo antes que la Torre Eiffel. Hay un famoso puente de hierro en Oporto que hizo Eiffel, que es de mediados del siglo XIX, desde 1780. Un movimiento nacional. Pero el primer canal, el que más llamó la atención, el que estimuló, lo que llamó la manía, la fiebre de los canales, fue el del duque de Bridgewater, cuyo nombre ya de alguna manera le predestinaba a esa construcción, el tercer duque de Bridgewater, que hizo el canal hasta Manchester desde unas minas que tenía en su latifundio, durante 15 años de obras, aunque a Manchester llegó antes, luego lo alargó un poco, y un cuarto de millón de libras de la época, y es famoso por el puente, el primer túnel que se hizo en Inglaterra, donde el canal se mete en la montaña, los barcos se meten en la montaña, y el primer puente de agua, era un puente que pasaban los barcos por encima del río. ¿Lo veis? Un puente de ir a un carro, aquí vemos el animal, pero lo que empuja es una barcaza, ¿lo veis?
Y eso, claro, lo llamaba la atención, los ingenieros de todo el mundo iban a ver el puente que serpenteaba por encima de ríos y por debajo de montañas. Redujo, como decíamos, el carbón a la mitad, pero fijaros de los beneficios que hablamos. Estuvo dando un 8% de media anual de rendimiento durante más de un siglo. De hecho, es el único canal que sigue siendo privado en Inglaterra. El canal de Oxford, que se ve a veces en las películas, que se ve de Oxford, es un canal al lado del río, o sale del río, pasa por la universidad y tal. Ese canal durante 30 años dio el 30% de beneficio. Imaginaros que el que compró una acción de 1000 libras, le dieron 300 libras el primer año, 300 libras el segundo año, y así hasta 30 años. Con lo cual, imaginaros, si multiplicó la inversión, si se transportarían mercancías por el canal para producir ese beneficio. Claro, las acciones se multiplicaron por 25, este ejemplo del canal de Birmingham, el valor de la acción se multiplica por 25 en pocos años. Este canal todavía luego en el siglo XIX, como había que dejar sitio para pasar los barcos, todavía tiraron el puente de piedra, hicieron un puente móvil, pero aquí lo que va por encima del puente es agua. Entonces el agua cierra el puente, se queda el agua dentro, la tiran y mueve el abierto para poner los barcos, y luego lo cierran, abren las esclusas, se llena el puente de agua otra vez para que pasen las barcas. Desarrollo tecnológico extraordinario, y aquí vemos la red de canales, 12 miles de millas de canales que unían todos los ríos navegables, son muchos, y prácticamente, fijaros que en ningún sitio, aunque aquí hay una zona más maciza, pero prácticamente en ningún sitio de Inglaterra, sobre todo de la Inglaterra industrializada, que es la de Manchester, Birmingham y Londres, en ningún sitio queda muy lejos de un canal navegable. Y donde no llegan los canales navegables, llegará el ferrocarril, que para eso se hace a continuación. El ferrocarril tienen los ingenieros, tienen la demanda, tienen la experiencia, por lo tanto, enseguida que a Stephenson se le ocurrió meter la máquina de vapor en ruedas, y sabéis que empezó en las minas, y luego ya se inventó el ferrocarril, pues claro, fueron los primeros. En 1825 tenían 43 kilómetros, y fijaros que en 1835 ya tenían 540 kilómetros. Cuando en España teníamos 28 kilómetros, del ferrocarril de Barcelona a Mataró, entonces en Inglaterra habían 10.000 kilómetros. Pero además hay una cosa importante, no es lo mismo 2.000 kilómetros en Francia que 10.000 kilómetros en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es mucho más pequeña. Lo que no contamos Escocia, no contamos apenas Gales, lo que es Inglaterra, los mismos 5.000 kilómetros en Francia estarían mucho más separados, porque Francia es 2 veces más grande. Mientras que Inglaterra tiene la red, todavía hoy la red de ferrocarril más densa del mundo, en cuanto que está más cercana a las estaciones y transporte, más conectividad. Aunque obviamente llegó un momento que en Europa continental, claro, cuando Rusia y Alemania se ponen a fabricar las grandes extensiones, llega un momento que también Estados Unidos tiene más ferrocarril que Inglaterra, pero aunque tuviese el doble Estados Unidos, claro, no tiene nada que ver. 20.000 kilómetros en Estados Unidos son menos ferrocarriles que 2.000 en Inglaterra. Desarrollo industrial. Fijaros que se concentra en 2 sectores, el textil y el siderúrgico. Vamos a ver hoy el textil, el próximo día veremos el siderúrgico. Fijaros que la industria textil se centró en el algodón, porque la de la lana estaba copada por los gremios y el mercado estaba ya de alguna manera saturado, y la revolución se va a centrar en el algodón, donde los gremios tienen menos influencia y se desarrolla en las casas. Consiste en 3 labores. Primero, del algodón, que hemos visto el algodón en rama, del algodón hay que sacar el hilo, eso se llama hilado. Antes se hacía con la rueca, las hilanderas de Velázquez están allí con la rueca sacando el hilo. Luego, cuando ya se tiene el hilo, hay que hacer la tela, que es lo que se llama tejer, y luego la tela se blanquea, pone productos químicos o naturales, antes se ponían, que blanquea o le da el color que se quiera a la tela. Fijaros que esta industria, como he dicho, se empieza como se llama domestic system. En las casas de campo, las mujeres o los hombres, cuando acababan las labores agrícolas, hilaban o tejían.
Normalmente hilan las mujeres y tejen los hombres, porque por cultura el tejer es una labor que tiene que hacer así con la lanzadera, visto un telar antiguo, ¿no? Se va por el pie, y va tirando un macho con un hilo de un lado a otro. Entonces he visto un telar de ese tipo y tiene una labor masculina, mientras que el hilado era una labor femenina. Pues bien, la producción se fue incrementando y llegó un momento en que se utilizaron máquinas movidas por agua y luego mecánicas, con lo cual hubo que ir del trabajo en las casas a las fábricas, lo cual vino acompañado, lógicamente, de una ley que prohibió los gremios, acabó con sus privilegios y favoreció el desarrollo de la industria en todos los territorios. Pero fijaros que al mecanizar la labor ya no va a hacer falta una mano de obra cualificada, sino que cualquiera puede vigilar una máquina, coser el hilo cuando se rompe, ponerle aceite, mirar la temperatura, lo puede hacer cualquiera. Con lo cual el obrero cualificado desaparece y aparece el trabajo infantil y femenino, básicamente, que va a ocupar este sector porque cobra menos, básicamente. Y además vino acompañado de que los ingleses destruyeron en la India, que estaban conquistando, las fábricas o talleres que fabricaban las indianas, que se vendían en todo el mundo muy baratas porque la gente cobraba poco por fabricarlas, en la India pues las destruyeron, con lo cual se convirtieron en monopolio mundial al destruir físicamente la competencia. Este es el taller en la casa, mientras están haciendo la comida, pues está la mujer ahí haciendo el hilado, el típico trabajo que todos hemos conocido, la paradora que se levanta, hace la comida. ¿Quién no conoce una paradora aquí en la zona? Ya quedan pocas, os sonará, ¿no? ¿No sabéis de lo que hablo? ¿No sabéis de lo que hablo? ¿Esto es tan mayor? En mi pueblo había 1000, en su casa trabajaban, al chiquillo la atendían y estaban ahí cosiendo con la máquina de la Singer, y venían de la fábrica con las piezas que cosían. Esto es el trabajo en casa. Un trabajo muy... Fijaros, muy particular, porque ha sido prácticamente el último que se ha mantenido. Fijaros que en 1700 una mujer hilando y un hombre tejiendo producían una pieza, en un tiempo determinado, 2 horas de trabajo o 4 horas de trabajo producían una pieza. Cuando se inventa la lanzadera mecánica, que ya va y viene el macho con la tela, con el hilo más rápidamente, un solo hombre que lleva la máquina necesita 4 mujeres hilando para producir ya no una pieza, sino 4 piezas, con lo cual se gana en productividad. Pero claro, se quedó retrasada, el hilado se quedó retrasado, porque hilar es muy complicado. Entonces había una demanda e inventaron la Jenny, que es una máquina de hilar automática, que es la spinning Jenny o Jenny, que una sola mujer ya produce hilo, como podéis ver ahí, para 7 telares de lanzadera mecánica, pero no telares mecánicos, sino de la lanzadera. Luego todavía se inventó la waterframe, que es lo mismo pero movido por el agua, como su nombre indica, waterframe. Con lo cual una mujer ya no son 11 sino 15, pero ya no produce 12, sino que produce aquí 24. Con lo cual la rentabilidad uno aumenta más. Todavía se metió una máquina de vapor, con lo que todavía hacía falta más telares, para producir todavía más piezas. 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 28 piezas, en una unidad de tiempo. Cuando ya se metió la máquina de vapor también en el tejido, una mujer y un hombre producen 45 piezas, tenemos descontado, es decir, que 40 piezas, la productividad en apenas un siglo, no llegó un siglo, se multiplicó por 40, porque al final la máquina la amortizas y lo que de verdad pagas es la mano de obra, se multiplicó por 40. El proceso de mecanización, esta es la Jenny, y esta es la mule, se llama mule porque es una mula, pero lleva máquina de vapor, y la mueve una máquina de vapor con un movimiento continuo, como la fuerza motriz, que va moviendo las máquinas de la fábrica. ¿Qué consecuencias tiene? Pues lo que hemos dicho, Inglaterra se convierte en el gran centro de producción textil mundial. Si para fabricaba 3 millones de libras al peso, en 1772, fijaros que en 20 años o 25 años se ha multiplicado por 20 casi, luego se ha multiplicado ya por más de 100, y aquí ya se ha multiplicado por más de 300. Es decir, en un siglo
se ha multiplicado por 300 la producción agrícola, perdón, la producción textil del algodón, que le convierte en el taller del mundo. En todo el mundo se vende el textil de algodón inglés, que es barato, que es limpio, que se lava bien, mientras que la lana es problemática, que es una tela para las clases populares, pero que llevaba la gente en la China o en Argentina o en Boston, llevaban algodón inglés, hasta que ya los propios países pues ponen a lo mejor algún tipo de problema a la exportación inglesa, porque era tan competitivo que hubiera impedido que los demás países desarrollaran su industria textil. De hecho, cuando quitaban las máquinas, según quitaban la máquina de Inglaterra, las vendían. Aquí en Alcoy quemaron máquinas, unas máquinas que traían de Inglaterra. Los primeros momentos más nauditas de quemar máquinas en Alcoy, unas máquinas que en Inglaterra habían puesto unas máquinas mejores y vendían las máquinas a industrias textiles en desarrollo. La demanda de máquinas estimula la industria siderúrgica, los grandes beneficios se pueden invertir en otros sectores, como decíamos, el transporte, la agricultura, etcétera, y estimula lógicamente la colonización. Hay que buscar mercados, hay que comprar el algodón, el mercado comprar materias primas, al mismo tiempo le vendemos el producto el agua. Aquí aparece lógicamente la fábrica, que no tiene nada que ver, porque hablamos de fábricas, pues todos habéis conocido aquí en Elche, hoy no hay fábricas, algún almacén hay, pero hoy no hay fábricas de 300 trabajadores, seguramente Carrefour, un centenar, pero aquí en Elche, en la comarca, en la época de la gran industrialización, de finales del 19, principios del 20, pues había fábricas de zapatos, en Nerda había fábricas de zapatos, Rodolfo Guarinos tenía 500 trabajadores. Una fábrica, todos los que conocéis Nerda, pues hay un parque entero que hay ahora allí con unos edificios, todas eran las fábricas de Rodolfo Guarinos. La fábrica de Porta, 300 y pico trabajadores, tiene era exactamente igual, ¿no? La segunda mecanización llevó una reducción de la mano de obra, que ha llevado a un modelo de fábrica, por lo menos en textil y en calzado, más pequeño. Pero hablamos de fábricas, tú veis Alcoy, por ejemplo, que había quedado alguna fábrica de este tipo, una fábrica inmensa, y estaba llena de telares que se perdían. Trabajaban 500 mujeres, 400 mujeres, 200 niños, 500 mujeres, que trabajaban, eso lo veremos, 12 horas. Esa es otra. ¿Cuánto se trabajaba? Se trabajaba 12 horas, se trabajaba 14 horas. Las 12 horas de trabajo, bueno, todavía se trabajan en algunos sitios, pero las 14 horas de trabajo todavía hay quien dice que las ha conocido. 12 horas, 6 días a la semana. Y se consiguió meter el descanso dominical como una cosa de imperativo legal. Pero hablamos de trabajar el sábado por la tarde. De 8 a 1, de 3 a 8, de 3 a 9. Creo que también se ha conocido aquí. Y esto era la mecanización, las consecuencias de la mecanización y de la fábrica. El próximo día hablaremos ya de la siderúrgica y la segunda revolución industrial y el movimiento de la... Esto de la fábrica, la siderúrgica todavía es fábrica obviamente más grande. La unidad de altos hornos y una mayor mecanización. Sí, vamos a ver, una o dos cosas. Esto es un tipo de sistema. Yo. El ajo de tío. Lo digo más rato los apuntes. Le digo dos apuntes. Está bien, está bastante simplificado y además creo que lo que has puesto te da tiempo a decirlo de una hora. Los problemas, claro, poner mucho es... Tú como lo has hecho a máquina, ya la medicina no la tengo tan clara. Sí, no. Una hora. Claro, lo que pasa es que lo hice de una manera Digo, tú, colores y ahí lo que tenías que hacerlo es a mano. A mano. A mano en el sentido de que luego de examen lo vas a hacer. Que vea lo que hay ahora de la cómo hacer. Bueno, pero el contenido bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Es que la revolución industrial, por ejemplo, se tantas fechas como el colonialismo y la revolución francesa. No, la fecha, hombre, yo pongo aquí fechas porque son una referencia, ¿me entiendes? Pero ya ves que son fechas aproximadas. Dice, bueno, pues incrementa la producción. No hace falta que diga 1850 tanto día. En un siglo se multiplica por 300, ¿me entiendes?